Un tema por demás necesario de analizar no solo en TN23, sino por parte de las autoridades. Vea, es que de 2020 al año pasado, 2023, se ha logrado desarticular más de 100 organizaciones dedicadas únicamente al delito de la extorsión. Las extorsiones se han convertido en uno de los delitos más denunciados por los transportistas, taxistas y comerciantes, quienes suelen ser las principales víctimas de estas estructuras criminales. De acuerdo con las autoridades, entre el 2020 y 2023, se ha logrado desarticular 110 organizaciones delincuenciales vinculadas al delito de extorsión, logrando la captura de 1.181 presuntos integrantes de estas bandas, entre ellos pandilleros del barrio 18, mala salvatrucha e imitadores. Las fuerzas policiales también desarrollaron acciones preventivas en puntos estratégicos del territorio guatemalteco. Además, incentivan a los guatemaltecos a realizar sus denuncias al teléfono 110 o al 1574 para contribuir en la lucha contra las extorsiones. Asimismo, hacen el llamado a la población a no prestar sus cuentas bancarias porque eso incurre en un delito que puede ser penado por la ley. La pregunta clara que muchos se hacen seguramente es cómo va a estar el panorama de las extorsiones en el país en este año que está comenzando. Las autoridades hablan de más de 1.100 capturas desde el año 2020 hasta el 2023 sobre este delito. Admite de ciertos grupos que están imitando a los pandilleros. Así que tenemos el análisis en esta noche para que usted sepa qué panorama se puede observar o se proyecta. Me acompaña Fernando Pera aquí en el estudio, como cada noche, para el análisis. ¿Cómo estás? Bienvenido. Fernando. Hola, ¿qué tal, Odilí? Como siempre, un gusto y un placer compartir contigo este espacio y, por supuesto, creo que tu comentario y pregunta tiene una razón de ser muy importante para todos los guatemaltecos a nivel de la República de Guatemala. ¿Qué va a pasar este año con ese tema de las extorsiones? Para que usted tenga una idea, amigo y amiga televidente, quiero compartirle que entre el año 2020 y el año 2023, es decir, recién hace unos días que finalizó el 2023, según la Policía Nacional Civil, se desarticularon 110 organizaciones dedicadas al tema de la extorsión. Y por supuesto, esto compartido entre pandillas que realmente son ya organizaciones criminales conformadas desde hace muchos años, y también ahora la nueva modalidad de la extorsión, que son los imitadores. Esos malos guatemaltecos y guatemaltecas que se dedican a estar navegando en redes sociales, ver en Instagram, en Facebook, qué es lo que las personas suben en cuanto a información, darle un screenshot, una captura de pantalla, y con eso empezar ya a conformar un expediente del guatemalteco o guatemalteca que quieren extorsionar, y así empezar con ese trabajo que realmente debería finalizar este año. Acá entra mucho el trabajo que se está realizando desde la Policía Nacional Civil y, por supuesto, una articulación permanente con el Ministerio Público para investigar estas bandas criminales, Odilí, que realmente solo le quitan pues la tranquilidad a cuánto guatemalteco. Sin duda alguna, la tranquilidad, esto le quita la paz a los guatemaltecos y no permite que haya un crecimiento económico, porque siempre hay merma en las utilidades, porque hay que pagarle a estas personas que lamentablemente viven de robarle al guatemalteco, de pedirle estas cantidades exorbitantes que no tienen razón de ser. Claro. Atenta contra la vida también, porque muchos si no pagan son asesinados, y esto es algo terrible que no se debe permitir. Importante la denuncia, Fernando, no temer, realmente confiar en las autoridades, hacerlo al 1574 es importante, y también al 110. Fíjate, Odilí, que realmente en la Policía Nacional Civil y dentro del Ministerio Público hay profesionales realmente altamente capacitados. Han pues cursado una cantidad bárbara, y te puedo decir con la fe pública que me caracteriza como notario, que realmente se han capacitado y se siguen capacitando permanentemente en función de brindar todo ese conocimiento en materia de criminalística, en materia del derecho penal al servicio de la población. Entonces, si tú recordarás, tal vez hace un lustro más o menos, 5 años, la gente aquí en Guatemala no denunciaba nada. Y hemos ido tratando de cambiar ese esquema en estos segmentos que TN23, y precisamente acá contigo y con Alejandra pues compartimos todas las noches, educando a las personas y diciéndoles reiteradamente: denuncie, rompa ese círculo costumbrista tan negativo del guatemalteco de no denunciar lo que le está sucediendo por temor a que me va a salir un policía que no me va a ayudar, me va a salir un oficial ahí que me va a decir otra cosa. O no va a proceder. O no va a proceder. Claro que procede, pero jamás vamos a poder establecerles un alto
a estas organizaciones criminales si no iniciamos con la denuncia. Así es, si no hay una sociedad que ante las autoridades exija lo que es un derecho constitucional, no va a existir lo que es este tipo de investigaciones y no va a haber justicia. Entonces somos parte del rol de la justicia en el país. No solo podemos ser quienes señalamos a las autoridades, Fernando. Y bueno, siempre hablamos de un caso particular, un país de América Central que ha hecho cambios muy drásticos. ¿Será necesario en Guatemala, Fernando, la pregunta que muchos se hacen, porque no podemos dejar de comparar lo que sucede, lo que vemos en la sociedad salvadoreña con lo que vemos en Guatemala? ¿Será esto realmente lo que necesitan países como Guatemala y de Centroamérica? Bueno, la pregunta del millón, y sí, lo hemos ya compartido en varias ocasiones, definitivamente analizar lo que sucede en la República de El Salvador y lo que actualmente está pasando en la República de Guatemala, pues tiene una diversidad de aristas e indicadores que no pueden tener comparación. Y hay muchos especialistas que dicen, no comparemos a El Salvador con Guatemala porque es un imposible. No, a ver, el hecho de que El Salvador tenga una extensión territorial pues mucho más pequeña que Guatemala no significa que la política de Estado que se ha tomado en consideración dentro del país hermano no haya generado frutos realmente más que positivos. Han superado, creo yo, ya los 500 y pico de días sin una sola muerte por hecho violento. Aquí en Guatemala es un tema de determinación política, Odilí, que las autoridades tomen realmente al toro por los cuernos y entender que toda esta violencia sistemática que se está viviendo en el país requiere de un Estado que aplique la norma de una manera contundente, que la coercibilidad del Estado se haga sentir en esa persecución penal, en esa investigación penal y por supuesto que uno de los 3 organismos del Estado, no puedo decir el más importante porque los 3 son elementales, pero el organismo judicial a través de esas resoluciones basadas en derecho, sin temor de dictaminar lo que deba hacerse en función de lo que dice el Código Penal, el Código Procesal Penal, todos los códigos que tenemos dentro de nuestro ordenamiento jurídico, Dili, para tener tras las rejas a esas personas que literalmente lo único que hacen es ir a la calle, quitarle al guatemalteco trabajador, a la guatemalteca trabajadora lo que tanto le cuesta cuando hablamos de lo material. Pero también sabemos que hay una cantidad exagerada de estas personas que pertenecen a organizaciones criminales que lo que van buscando es quitarle la vida a la gente buena. No les importa enlutar a familia tras familia tras familia, dejar huérfanos a cuantos niños y niñas, dejar viudas, y es la realidad de lo que se está viviendo en el país. Así que, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Una decisión política de aquellas contundentes que permita, por supuesto, en algún momento empezar con un saneamiento del Estado en materia de criminalidad y poder, dentro de 3, 4 años, decir, alcanzamos tal vez no la totalidad de los índices de éxito de El Salvador, pero sí vamos llegándole ya. ¿Por qué? Porque la Policía Nacional Civil, el Ejército de Guatemala han sido instituciones utilizadas para realmente ponerle un alto a todas estas organizaciones que se dedican a delinquir día tras día. Bueno, muy interesante. Hablemos de las conclusiones. Fernando, este día también el presidente de esa nación hablaba de su interés por tener relación bilateral con Guatemala. Esto puede ser de mucho resultado positivo para la población, para la seguridad. Ellos están en un proceso de elegir a sus autoridades del Ejecutivo en los próximos meses. Así que puede haber un significativo cambio en el país y puede esto también resultar muy positivo para todos. Totalmente, Odilí. Hemos visto que desde noviembre el presidente electo Bernardo Arévalo ha tenido una serie de viajes al extranjero que lo que han generado es un acercamiento en materia de política exterior para el Estado de Guatemala con los países hermanos. Entonces, ¿esto qué puede generarle al país? Definitivamente una sustanciación positiva de cómo aplicar normativa que ha sido funcional en otros países y traerla acá, porque al final cuando hacemos el análisis de qué pasa en Latinoamérica, realmente no somos tan diferentes. Lo que nos diferencia son ciertas costumbres, extensiones territoriales, pero de allí realmente somos pueblos hermanos que estamos viviendo la misma problemática y entonces si un país ha mostrado resultados altamente positivos con un cambio de metodología y de pensamiento, ¿por qué no absorber y adquirir la misma forma de ejecutar planes que vayan enfocados a mejorar
al 100% la calidad de vida de los casi 18 millones de guatemaltecos y guatemaltecas que conformamos este país. Así es, tú lo has dicho muy bien. Gracias, Fernando. Siempre mente positiva y es parte del rol que tenemos que tener como guatemaltecos. La denuncia es sumamente importante. Un gusto compartir contigo este espacio. Que tengas una buena noche. Gracias, Odilía. Un placer. Amigo y amiga televidente, no se pierda estos segmentos porque acá lo que buscamos es que su criterio y su conocimiento pueda incrementarse todas las noches a través de este intercambio de opiniones que realizamos acá en Todo Noticias. Hacemos una pausa y regresamos con más información, así que le invitamos a que no cambie de canal.